Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial y hasta ahora polémico. A mí me ha traído problemas personales, acusaciones de todo tipo, así que espero que sea más positivo que otra cosa. Precisamente esa es la idea, quebrar unos cuantos mitos. Hola, Rincón Apologético, mucho gusto. Mucho gusto tenerte, no mucho gusto conocerte. Hola, Santi. Ahí está llegando Nael. Está ingresando nuestra invitada. Hola, Hola, no me veo. ¿ya te ves o Pero, todavía no? no, no me veo, pero me ves, ¿cierto? Yo te veo y te escucho. Ah, ya, entonces no hay problema. ¿Tú me ves? Sí. Perfecto, bueno. Bueno, bienvenido, muchas gracias por ser parte. Doy un poco de trasfondo. Yo saqué un video, ya ni me acuerdo de qué honestamente, en YouTube, y Nael me escribió y me preguntó qué opinaba yo sobre las personas trans. Y le di la opinión más sincera que pude sin caer en la condescendencia, un dato muy importante, porque muchas Mm, veces por temor a herir a una persona de una disidencia sexual que llaman o de una identificación o preferencia poco ortodoxa, muchas veces uno cae en todo tipo de acusaciones y justamente Nael, después de conversar un tiempo, me dijo, me parece importante quebrar unos cuantos mitos en conjunto y que queden en claro algunos elementos. Tal vez voy a cambiar un poco el orden que creíamos porque precisamente en Ecuador, donde estoy yo, estamos en un momento un poco delicado a nivel, bueno, en esto de la pandemia, en lugar de abogar por más salud, tristemente muchos lobbies están eh, queriendo imponer leyes que por la situación en la que estamos pasan por debajo de la mesa. Entonces, ya vamos a abordarlo. Me preguntan cuál va a ser el mm. tema de hoy. El tema de hoy es que ser trans no te hace LGBT y yo creo que esto califica a cualquiera de las letras en este abanico o este arco iris que cada vez tiene más letras. Lo último que yo supe, me corregirá si me equivoco, es LGBTT, porque es transgénero, transexual, travestido, Q y A más. La Q sería queer, la I intersexual, A asexual, más para abrir todas las posibilidades que puedan surgir. Veo que pues hiciste un gesto de desaprobación. Que ¿Sabes qué? de- Quiero cambiar un poco el orden solo para dar un inicio un poco más ameno. En un Ujú, audio me explicaste que la clave de todos estos temas es aceptarse uno mismo y amarse uno mismo. Y como el ujú. lobby LGBT más bien se alimenta de la victimización, y en lugar de brindar un espacio de aceptación tanto dentro del colectivo como dentro de la sociedad, está generando una nueva jerarquización victimista, casi como que se gana puntos. Y por eso alguien como tú, que emprende y que no tiene conflicto, queda un poco rezagado. ¿Qué me puedes decir en ese sentido? Ya, hola. Como saludar Hola. De hecho, si disculpa. quieres, si te hace sentir en mayor comodidad, cuéntanos quién es Nael, como sea más cómodo para ti. Ah, ya, no, un resumen como más cortito. Bueno, yo soy Nael, soy chileno, tengo 34 años. Empecé mi transición justo a los 18 años sin saber que existía la palabra transgénero, transexual y todas las T posibles había y por haber. En esa época en Chile no se hablaba del tema, no existía el tema. Estamos hablando del año 2004. Ya, yo solamente sabía que quería ser hombre, que me sentía hombre, pero mi cuerpo era de mujer y ahí había una discordancia. Bueno, ahí chocaba el tema. Se entiende, se entiende. Eh, y lo empecé así, tal cual. Hacía la vida, me inyectaba testosterona de vez en cuando, mi cuerpo empezó a cambiar rápidamente, porque no sé, mi cuerpo simplemente lo hizo así. Y, y viví muchos años así, o sea, con conflictos en mi familia, conflictos conmigo mismo. Hoy por hoy, para hacer un poco más resumido la historia y que se vaya respondiendo de acuerdo a las preguntas que van a ir surgiendo, hoy por hoy ya entiendo más cómo es una forma más amena
de llevar esta vida. Y parte desde lo, como usted bien dijo, desde la aceptación de tu biología, de aceptación de tu cuerpo, aceptación de tu naturaleza, aceptarte como Dios te mandó al mundo. Y a los que no crean en Dios, como la naturaleza te mandó. O Ujú. sea, como eres, como naciste, acéptate así, quiérete así, apiádate de ti mismo y no te fuerces ni te dañes a ti, porque tu cuerpo, independiente de que yo tengo mastectomía, yo tengo histerectomía, eso quiere decir que yo me saqué las mamas, me saqué las glándulas mamarias, me saqué el útero, ovario, cuello uterino y trompas de falopio. Eso es una mutilación, esa es la palabra correcta para referirse a lo que yo hice, porque yo no tenía ninguna de esas partes enfermas ni dañadas. O sea, yo me las saqué por opción propia. Entonces, para yo sentirme mejor conmigo mismo. Si eso significa disforia de género, bueno, entonces tengo disforia de género y no tengo ningún problema en asumirlo y aceptarlo, porque es quien soy, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo creo que para mí es súper importante eso, el aceptarte, porque a medida de que vas avanzando en tu transición, vas haciendo cosas que mucha gente te pueda decir que no es correcto, que va en contra de la naturaleza o que estás enfermo o cualquier cosa. Pero si tú ya te quieres, tú ya te aceptas como eres, esas cosas lo que el resto diga no te va a importar, porque finalmente es como tú te sientas bien contigo mismo, sin imponerle al resto lo que tú sientes de ti. Entonces, disculpe si soy un poco que me voy en No, mi no, volada está bien. desde... De hecho, Si me, y eso, si me- no, al si me contrario, puede... te agradezco la objetividad y creo que es lo que ha permitido esta amistad virtual y esta apertura y justamente creo que los dos eh, hemos podido como ir conciliando diferencias o encontrando similitudes y lograr que haya un discurso en la que haya una comprensión que no raye en decir, o sea, digamos, en negar la naturaleza por completo, en negar la biología por completo y negar los fenómenos emocionales que puede surgir. Así que, perdón que Ujú, cambie un poco el orden ujú, de las preguntas. Ya te digo, por ujú, este tema coyuntural muy fuerte que estamos pasando en el Ecuador y que está ujú, pasando en muchos países. De hecho, un gran periodista español, Javier Villamor, tomó una foto, creo que en Hungría, que ya publicitan la niñez trans y llamándolo derecho. En Ecuador, ujú, y eso es lo más irónico, ¿no? Lo que te decía en plena pandemia, lo llaman Código de la Salud y promueven la niñez trans y que los padres no puedan intervenir. Yo te cuento así, muy naif, ¿no? Mi experiencia personal. ujú, Yo tengo un hermano mayor muy fuerte y sobre todo yo viví en un contexto muy violento, muy brusco, siendo migrante y minoría. Yo me crié en Estados Unidos en una zona predominantemente negra de refugiados haitianos. Entonces era un ambiente bastante hostil y yo, como ves, soy bastante clara. Entonces, siendo hispana tenía como otro ranking, pero seguía siendo clara. Entonces yo tuve que ujú. ser bien ruda toda mi vida, como para, encima mí de unos 53. Entonces siempre me tuve que mostrar como, ah, sí, ¿con cuántos son? Vengan, vengan de a 1000. Entonces, bueno, entonces yo era lo que en inglés llaman tomboy, o esto Ya. de, que ahora se usa también. De hecho, hay peluquerías tomboy ahora. Y esto de que mi hermano también como forma de protegerme sí, me dicen que no es en Hungría, ¿verdad? En Hungría tienen un gran presidente. Disculpen si me equivoqué, pero fue en un país del este de Europa. Bueno, eh, y por ejemplo, yo cuando empecé a salir sola de noche, mi hermano me vestía de varón que parecía el Chavo del Ocho, porque era con capucha, con bermudas, y tenía unos Converse altos. ¿Y sabes qué me pasó? Y eso lo uso para otros ejemplos, pero caminando sola de noche parecía varón. Y recuerdo haberme acercado a unas oficinistas, y tú lo viviste en tu propia experiencia, cómo te tratan siendo mujer y cómo te tratan luciendo como varón. La cortesía Ujú, baja considerablemente. Y a sí. ver, no quiero ser la protagonista, pero doy este pequeño ejemplo. Entonces yo era la primera vez que caminé sola de noche, tenía 14 años y vi dos oficinistas vestidas así impecables y dije voy a caminar con ellas para no ir sola. Pero claro, ellas al verme así viéndome no solo varón, sino en Chile no, creo que no se usa el término gamín, que parecía como un niño Mm, de la calle, se ah, asustaron. Es un término que viene del francés gamán. Entonces,
se asustaron y me trataron mal. Entonces yo me quité la capucha. En el momento que ven que soy niña, la cosa cambia. Entonces es importante vivir estas experiencias sabiendo cómo, al lucir como hombre o al lucir como mujer, cómo cambia la cosa. Entonces, bueno, Sí. lo digo esto, ¿por qué? Porque si yo fuese un adolescente en este momento, posiblemente esa forma de yo asumirme varón para protegerme o lucir como varón para protegerme, tal vez me llevaría a la confusión de decir, soy trans. Ujú. O ahora que hay esto de los géneros flexibles, los no binarios, los queers, bueno, eso ya lo vamos a ver adelante, no me quiero alborotar, discúlpame, Ujú. pero hago esta pequeña introducción para ver cómo esto en la adolescencia, las mismas hormonas, prestan a confusiones, presiones sociales, un entorno hostil. Dicen que en Chile se dice flaite. Sí, se dice Yo flight. parecía un pequeño flaite. Bueno, entonces te hago la pregunta. Ujú. En vista que los tratamientos hormonales causan un impacto en la salud física, mental y reproductiva de las personas, ¿es necesario esperar a llegar a ser adultos? Porque ya se está hablando de niñez trans e incluso que sea ley la transición y peor aún, y ahí sí me atrevo a decir peor, porque a mí personalmente me parece fatal, que los Ujú. padres no puedan intervenir. ¿Qué nos puedes decir en ese respecto justamente tú que transicionaste como adulto? Y sobre todo, ya vamos a hablar de como entrenador personal, el tema del desarrollo del cuerpo, de la mente y por qué es necesario esperar a la adultez. Ya. A ver, primero, mi niñez tuve la suerte de que, bueno, independiente de que, por ejemplo, mucha gente dice no, es que depende del contexto de la familia. Bueno, mi papá era un hombre que tenía 55 años de diferencia conmigo. O sea, estamos hablando de una amplia diferencia de generaciones. O sea, él nació en 1930. Mi mamá, tengo 26 años de diferencia con mi mamá. Mi mamá es evangélica, muy religiosa. Mi papá no tanto, pero mi mamá sí. Entonces mi mamá tenía mucho eso de la niñita, señorita y todo eso. Entonces, yo no sé si yo nací o me hice. Ahí no tengo idea, la verdad. No tengo un raciocinio de saber efectivamente cuándo yo me empecé a sentir varón o me identifiqué como varón, porque nunca hubo esa mentalidad en mi persona, al menos. O sea, para mi familia yo era la niñita, punto. Pero me vestía con buzo, con zapatillas, andaba con el pelo tomado siempre, nunca andaba con el pelo Como suelto, yo, siempre fui, claro, siempre fui de juegos bruscos, siempre me gustó jugar fútbol, tenía como todos los gustos de un varón, pero nunca me cuestioné el ser varón o ser mujer. Nunca hubo un cuestionamiento porque tampoco no se percibía en el ambiente, por así decirlo, no como hoy en día, que te metes a Google o en el colegio o en cualquier parte hablan de la transición, de ser transexuales, que el género es una elección y todo eso. Entonces, si quizás probablemente si desde niño me hubiesen hablado del género y el sexo son cosas diferentes, quizás ahí me hubiese bombardeado la cabeza de mucha información y no sé qué hubiese pasado en ese caso. Quizás hubiese querido comenzar antes, quizás no. O sea, eso no lo podría saber. Como dicen, el pasado es, y no puedo pensar ahora como pensaba en ese entonces. Pero sí tengo claro de que yo tuve una infancia, por decirlo así, muy sana, porque a mí no se me imponía de parte de mis padres vestimentas, ni formas de jugar, ni nada. O sea, yo jugaba, pero tampoco se me cuestionaba. No era como que si yo juego a la pelota, es que él quiere ser niño, como hoy en día pasa. Porque juegas juegos bruscos, es que quiere ser niño, es un niño atrapado en un cuerpo de niña. ¿Por qué? Simplemente puede ser una niña que le gusta jugar fútbol, o que es más brusca, o que le gustan las artes marciales, o le gusta el box. ¿Se entiende un poco yo la también idea? fui de esas. Claro. Entonces, es cosa de un poco de que yo siento que hoy en día, si hay adultos que detransicionan, adultos que creen ser trans y que no lo son, porque no se pueden invisibilizar, no se puede decir que no existen, porque sí existen, y no son pocos, o sea, no han sido pocos, se invisibilizan, porque también es lo mismo que pasa con los que en algún momento fueron hombres que experimentaron relaciones sexuales homosexuales, pero nunca dejaron de ser heterosexuales. Siempre le gustaron las mujeres, solamente que experimentaron. Pero ese experimentar no lo andan gritando a todo el mundo.
Perdón un Simplemente ratito, te fue... agradezco un montón dar ese ejemplo porque ni siquiera estaba en mi radar, aunque sé que existe. Hago hincapié para Ujú, quienes recién se incorporan. Estamos hablando de la detransición, es decir, de personas que en su temprana edad hace el proceso de cambio de sexo, bueno, en realidad cambio de sexo no, porque el sexo no se cambia, ya en ujú, nuestros cromosomas, de nuestro ADN, venimos de un sexo. Lo que podemos hacer es, como lo dijo tan crudamente Nael y tan real, es mutilarnos partes sanas del cuerpo y hormonizarnos. Pero el sexo no se cambia, lo que se cambia es el aspecto tanto interno como externo. Pero hay ujú, personas que ya llegando a una edad adulta más madura, con otras vivencias, se dan cuenta que fue un error. Y eso es algo que hay que considerar muchísimo en el tema de la niñez trans, porque como ya dijimos, le pasó a él, me pasó a mí, y varias personas en los comentarios están diciendo, a mí también me pasaba, pero luego ya en la adultez se me pasó, porque eso es otra cosa. Como bien dijiste, es muy difícil de saber si se nace o se hace. Puede ser también una conjunción de varios elementos. Según tengo ujú, entendido en mis investigaciones, a partir del segundo parto hay un tema hormonal que puede predisponer a ciertos fenómenos, precisamente porque ujú, las hormonas son las que guían nuestras emociones. Las mujeres lo vivimos fuerte y lo viviste antes de tu transición. El ciclo menstrual te cambia ujú. mucho las emociones, o sea, tú misma dices, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Por qué reaccioné así? Y es porque estás produciendo hormonas que te empujan a esas emociones. Entonces, hay realmente que ser más profundos en estos análisis. Así que gracias por hablar de eso y efectivamente no es un porcentaje menor y muy importante considerar cuando esto se promociona en la infancia. Y tú hablaste justamente, bueno, pongo al tanto a quienes no escucharon nuestra conversación interna, el tema de la esterilidad, que es algo que yo lo he dicho en Twitter y me han ridiculizado, que es precisamente esto, que con la hormonización, ni se diga con la mutilación, se esteriliza a las personas. Y es una decisión muy fuerte tomar, esterilizarte como persona cuando todavía eres niño o adolescente. Entonces, muy Ujú. importante entender eso. Pero quiero que como entrenador nos digas justamente el tema del desarrollo. ¿Por qué es tan importante postergar el tratamiento hasta la adultez? Que incluso puede evitar que se haga, porque una vez que uno llega a esa edad adulta, tal vez efectivamente no era trans, sino que estaba en una etapa, como nos pasó a todos. Yo jugué fútbol 19 años. Nunca me sentí menos Ujú. mujer, pero yo emocionalmente me percato que estaba en una etapa de desarrollo donde yo estaba tan a la defensiva porque mi entorno me exigía ser así. Ujú. Entonces, quiero que hables bien del desarrollo, de lo necesario que es completar ciertos ciclos fisiológicos antes de tomar una decisión tan fuerte. Sí, un hincapié que quiero hacer Sí, respecto sí, a algo que estaban diciendo ahí, que, sí. que dijeron los porcentajes de personas que detransicionan o que se arrepienten son mínimos, puedes buscarlos en Google. Ya, un hincapié súper importante en eso. Decir eso, invisibilizar a la gente que detransiciona, invisibilizar a la gente que se arrepiente de la transición, minimizarlos o inhabilitar su existencia, es hacer exactamente lo mismo, idéntico a lo que la sociedad hace con las personas trans. Es exactamente lo mismo, porque en porcentaje los trans somos el 0,001% de la sociedad. Entonces, si nosotros no queremos que la sociedad nos invisibilice, nos anule, porque somos una minoría, ¿con qué derecho nosotros invisibilizamos al que se arrepiente o al que detransiciona o al que dice, sabes que no lo era? Porque creen que dando a conocer a esas personas, la sociedad va a decir, ah, es que todos se arrepienten. No, todos no se arrepienten. Todos no nos arrepentimos, pero no podemos seguir invisibilizando a los que sí lo hacen solamente por miedo a que la gente te pueda decir, oye, pero hay gente que se arrepiente. Pero si tú estás seguro de quién tú eres, sabes quién eres, sabes lo que quieres para tu vida, no te tiene por qué importar lo que digan los demás o lo que haya pasado con otras personas. O sea, por favor, de verdad me gustaría, disculpen entre paréntesis, pero para mí es súper importante que la gente lo entienda, que hablemos siempre y siempre, 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 siempre desde el amor propio.
desde el amor y el estar seguro de quién tú eres. No dejar que el resto te cuestione, porque finalmente el resto no va a hacer nada por ti. Tú naciste y te vas a morir en la misma condición, con tu cuerpo, nada más. Lo que tú generes durante tu vida va a ser otro tema, pero no permitir que la gente te invisibilice, y no hacer lo mismo con otras personas. Muy importante que lo digas, Esa- te agradezco mucho. ya, respecto al tema de lo que me pedía, de la niñez y la adolescencia, eh, las Más que nada el hormonas. desarrollo. Ajá. Sí, por eso. Las hormonas no solamente interfieren a nivel de voz. Por ejemplo, mi voz cambió porque yo me inyecto testosterona. La testosterona es una hormona súper fuerte, súper, súper fuerte. Tan fuerte que las chicas trans, que son quienes nacen biológicamente hombres y transicionan hacia el género femenino, Ujú. les cuesta más cambiar. ¿Por qué? Porque como producen testosterona, entonces el estrógeno le cuesta mucho contrarrestar la testosterona. Por eso en el caso de ellas es más difícil llegar a un aspecto femenino. De hecho, ellas recurren más a tratamientos estéticos y a operaciones y cirugías estéticas, que es lo que hacemos los hombres transgénero. Por lo general nosotros solamente nos inyectamos testosterona y ¡pum! Cambio completo. O sea, te cambia la mandíbula, te sale barba, algunos sí, algunos no, depende de la genética ahí. Algunos nos Pierdes ponen, el pelito aquí. algunos nos salen las entradas, el ¿qué más? El pie puede cambiar, puede crecer un poco más o se puede enanchar. A veces un poco las manos, no todos. La espalda también se enancha un poco. Pero hay cosas que jamás van a cambiar, como por ejemplo la densidad ósea, las caderas, son cosas que no cambian. Entonces, al momento que te hacen una radiografía, un médico va a saber al tiro que tu biología es femenina o tu biología es masculina, solamente sacándote una radiografía de las caderas. Es súper simple para un médico. Y esas son cosas que no van a cambiar. Entonces, no solamente hace eso, sino que también te genera muchos cambios a niveles internos y sobrecarga a tu hígado y a tus riñones porque los hace trabajar mucho más. Entonces, las personas trans que tienen vidas muy, eh, por decirlo así, muy de drogas, alcohol, que pasa mucho lamentablemente con las chicas trans que se dedican a la prostitución, el- sus cuerpos sufren mucho más, se resienten mucho más rápido y por eso también fallecemos más jóvenes, lamentablemente, por enfermedades que se ocasionan por los mismos tratamientos hormonales. Entonces, como bien dices, o sea, iniciar una transición siendo niño, siendo adolescente, cuando tu cuerpo ni siquiera está completamente desarrollado, tus órganos no están completamente desarrollados y tu cerebro no está completamente desarrollado, obviamente va a generar estragos a lo largo de tu vida, porque si por un lado te estás hormonando y tus gametos, por ejemplo los testículos o los ovarios, no se desarrollan, ¿qué pasa si en algún momento, como le dije en el interno, qué pasa si en un momento, por ejemplo, yo acá en Chile tengo mi supuesto, porque ahora me lo puedo costear, gracias a Dios, y gracias a mi trabajo. Si yo Como acá en dice Chile la tuviese, chilindrina, las dos cosas, chavo. exacto. Por ejemplo, aquí en Chile muchos hospitales dan el tratamiento hormonal. Entonces, Ujú. si yo dependo de los tratamientos hormonales que recibo a través del Estado, eso significa que yo me voy a atar a Chile y no puedo salir porque mi tratamiento lo tengo acá. Si yo tengo si yo tengo ovarios o tengo testículos, puedo irme a cualquier parte y no importa si no me puedo inyectar porque hay cambios que ya no van a variar. De hecho, como anécdota, yo estuve 2 años viviendo en Ecuador, hace Ah, varios años atrás, y en Ecuador yo no tuve tratamiento porque no sabía cómo conseguirlo. Pero en ese tiempo yo tenía ovarios, entonces no tuve problemas porque yo sabía que, bueno, independiente de a lo mucho se me afinará un poco la voz, cosa que no pasó. No tuve ningún retroceso en absoluto. Lo único que pasó fue que me volvió la menstruación, pero nada más. Fue lo único. Todos mis cambios se mantuvieron. Entonces yo sé que hay cambios que son irreversibles. La barba es irreversible, la voz es irreversible. Entonces, el, ¿qué pasa con eso? O sea, yo fui a Ecuador, estuve allá y no tuve ningún problema porque mi cuerpo, no dejé de inyectarme testosterona y mi cuerpo se mantuvo hormonalmente, de forma natural, con estrógeno. Pero si yo no hubiese tenido ovarios, si me los hubiese sacado,
Eso sí hubiese sido un problema muy grave, me hubiese podido morir, porque al generar un desequilibrio hormonal tan grande, produce estragos en tu cuerpo, porque las hormonas no solamente son sexuales, o no solamente son para tener la voz gruesa, o para que te salga barba, o para que se te caiga el pelo, ese tipo de cosas. Eso es algo, es una parte de, pero internamente a nivel cerebral, tienen muchas funciones las hormonas, incluyendo la transmisión de los pensamientos en las neuronas. O sea, tienen muchas funciones cerebrales que interfieren en las hormonas, y por eso también esto de lo que cuando la mujer tiene los ciclos hormonales, los ciclos menstruales, anda ahí como de muy buen ánimo, después que no, después odias al mundo, después lo amas. Y eso también lo pasamos nosotros. O sea, por ejemplo, yo me inyecto testosterona y también, o sea, tengo un pic de testosterona y después va bajando. Y en ese bajar también tengo estas desvariantes en el estado de humor que son normales. Para mí ya son parte de mi día a día. Los hombres también lo tienen, pero en menor grado porque la variabilidad de su testosterona es muy inferior a lo que es la variabilidad del estrógeno en el caso de las mujeres y la variabilidad de las personas transgénero que tenemos que hacer ciclos. Entonces, sí es un riesgo muy alto el no desarrollar el cuerpo completo, el esterilizarte tempranamente y lamentablemente ahí los médicos también están cayendo siento que están cayendo en un error muy grande de que a nosotros se nos exige la esterilización, casi. O sea, si tú te quieres, por ejemplo, empieza tu tratamiento, al poco tiempo te empiezan a decir, ya, pero a los 2 años ya te están diciendo, ya, pero que te tenemos que hacer la histerectomía, en el caso de los hombres trans. Entonces, como que te empujan y te dicen que te la tienes que hacer. Y eso también es como, ¿por qué me están obligando a sacarme los ovarios? ¿Por qué me están obligando a sacarme el útero? Yo a todos mis amigos les digo, mientras no tengas ningún problema con tu útero y ovarios, no te los saques. No te los saques. Porque si en un caso dado tú no tienes plata para costearte el tratamiento hormonal, por último tu cuerpo te va a sustentar solo. Con estrógeno, no con testosterona, pero te va a sustentar y vas a estar sano. Pero yo ya no tengo esa opción. Entonces, por eso es lo que yo insisto mucho a los chicos. Piénsenlo bien, antes de operarse cualquier cosa, piénsenlo bien, medítenlo bien, después háganlo. Pero para eso necesitas tener todo claro. Te agradezco un montón. Ha sido esto una clase de biología y anatomía mucho más, y hasta endocrinología. Gracias. No estaba en agenda, pero ya que estamos hablando del tema, no sé si conoces el caso de los hermanos Reimer. Lo escuché, lo vi el caso del chico, eran gemelos, que uno de ellos en su operación del pene hubo una falla con el instrumento y literalmente le explotó el pene y Claro. hicieron el doctor Amor, doctor Moore, que fue el que finalmente les dijo, bueno, él fue como el que empezó los experimentos literalmente con el tema del género y les dijo, bueno, al hermano que se Fue le mutiló el pene, una circuncisión fallida. claro, a la persona que la Uno de esos circuncisión falló, privilegios masculinos, que el órgano sexual masculino se... perdió, perdió su privilegio masculino, le hicieron pensar y creer que había nacido mujer. Entonces, claro, o sea, ahí ellos demostraron de una forma muy cruel, diría yo, de que el género no es una construcción por más hormona que le metas al cuerpo. O sea, no es una construcción social, es algo de uno. No es social, porque hay una cosa súper clara que yo le he dicho a mucha gente, y yo sé que mucha gente trans me odia por decirlo, pero bueno, por más que el mundo me diga, tú eres hombre y me reconozca como hombre, y toda la sociedad me reconozca como hombre, si yo dejo de inyectarme testosterona, pierdo mucho de mis avances, o si yo no me inyectara testosterona, por más que el mundo me diga, tú eres hombre, no me va a crecer barba, no me va a cambiar la voz, no me va a crecer un miembro viril, por más que el mundo diga que yo soy hombre. Yo Perfecto. necesito utilizar testosterona para tener las características masculinas. ¿Por qué? Porque es la hormona predominantemente masculina. Te Entonces, agradezco un montón por aclarar eso. Perdón que te interrumpa. Ahí me están corrigiendo que no es casual. El apellido de su doctor es Money, o sea, dinero, ¿no? Puede cambiarla, John Money. Y muy importante que comentes que él fue el precursor
de las cirugías, sobre todo en menores, y justamente fue un chico que le hicieron mal una circuncisión y en vez de ayudar a reconstruir su pene o de sanar su herida, le reasignaron como un experimento a que sea mujer. Y esos dos gemelos tuvieron un final muy triste. Los dos fallecieron muy jóvenes. Su hermano gemelo murió de sobredosis y él se pegó un tiro. Sí. Entonces, muy importante entender que la reasignación, porque como dicen, de acuerdo al lobby LGBT, nosotros tenemos un sexo asignado, ¿no? Y muy importante lo que me dices de este sentido de la aceptación, porque el feminismo de género, ahí dice uno que quiere un apellido Money. Bueno, no sé si estás viendo, pero piropearon tu barba y en general estás con bastante apoyo. Muy importante en tema del feminismo de género, que es justamente la que impulsa todos estos diálogos, pequeño paréntesis, quieren prohibir el fútbol en las escuelas porque permite un dominio masculino, ¿no? No toman en consideración las niñas que nos gusta el fútbol también. Claro, no, Como te no, pasó a ti en su momento, como pasó a mí, varios de los que nos están escuchando. Y bueno, entonces sigamos con el siguiente tema que me parece muy importante y que es el foco del programa de hoy. ¿Por qué es importante dejar en claro que ser trans no te vuelve parte del lobby LGBT? Entonces, en ese sentido es colectivismo versus individuo. ¿Por qué presumir que una persona, por su aspecto y su identificación, debe pensar de cierta manera? Y haciendo hincapié en lo último que dijiste, este tema ay, se me fue la idea, perdón, de que no existen las características biológicas, o sea, tú mismo estás describiendo todo lo que estuviste dispuesto a hacer para lucir así, pero el feminismo de género, que simplemente es parte del LGBT, pero es la ideología subyacente, que no existe el hombre y la mujer, y cómo hasta cierto punto, no quiero ser vulgar, pero cómo hasta cierto punto esto aplasta todo por lo cual luchan y todo por lo cual se esfuerzan las personas trans exponiendo sus cuerpos a todos estos tratamientos al negarlo. Entonces, ¿cómo tú congenias esto de no ser parte y cómo explicarías la contradicción por parte de este lobby, de esta ideología que contradice todo tu esfuerzo? ya. Disculpe si en esto se me va a salir un poco lo emocional y si se me sale algún improperio, perdóneme, ya. Pero Me avisa y es algo que... No, no, aprovecho eso y no, tomo un vaso de agua, me preparo. no, pero a ver, a mí siento que me revientan la vida completa, completa, o sea, llevo 16 años de transición, no es menor el tiempo que yo llevo haciendo este camino. Unas agrupaciones me detuve mi proceso en el sentido legal porque me metieron tanto miedo, tanto terror al hacer el tránsito legal, hacer los trámites legales para que se me cambiara mi nombre y mi sexo registral acá en Chile, que era muy sencillo, era simplemente contratar una abogada, que más encima lo hacía de forma gratuita a través de una universidad, conseguir los testigos e ir al Instituto Médico Legal aquí en Chile, que es una institución médica que ve del Estado, hacerte un examen psiquiátrico y un examen ginecológico. Era súper sencillo, súper fácil y súper rápido. Y eso yo sabía desde los 20 años sabía que se podía hacer eso. Y no lo hice hasta los 27 años, porque durante todos esos años las organizaciones que se dedicaban a decir que ibas al médico legal y te maltrataban y no te respetaban y te hacían vejaciones y te sentaban en una silla ginecológica y te metían cosas y no respetaban que tú no hubieses tenido relaciones sexuales, o sea, que tú fueras virgen en ese sentido, y que nadie te respetaba y que todos te maltrataban y todo, y era tanto el miedo que me metieron que yo no hice nada y me quedé viviendo con una identidad legal femenina durante muchos años, o sea, casi 7, 8 años que viví con una identidad legal solamente por miedo a lo que las mismas organizaciones decían que supuestamente sucedía. Y cuando al fin dije, al carajo, me lo banco y voy y lo hago y ya, ¿qué tanto? Y no pasó nada, no pasó nada, fue súper frustrante porque fui al servicio médico legal,
El ginecólogo, nada, o sea, me dijo, a ver, sáquese la polera, porque obviamente tiene que ver, tiene que hacer una evaluación física. Me dio, ya, anotó, me dijo, se puede, por favor, necesito revisar sus genitales y todo. Yo así como, ya, ok, ya aquí viene el tema de que te tocan y te manosean y todo. Ok, ya. Así como, respirando, tranquilo, vamos que se puede. Nada, no pasó nada, absolutamente nada. Solamente miró, le dijo algo a la enfermera y me dijo, súbase los pantalones. Y yo, ¿y dónde está la vejación? ¿Y dónde está los insultos, las tocaciones, la falta de respeto? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso que me dijeron que me iba a pasar? No existía, no existió. Retrasé más de 7 años trámites que hubiese podido hacer y que probablemente me hubiesen facilitado muchísimo más la vida porque no hubiese tenido que dar tantas explicaciones como las di. Y por hacerle caso a una organización que hoy en día yo sé que lucra con el victimismo de la gente trans. Entonces, entre más personas trans existan, sobre todo no binario, que no se identifican con sí o con no, que odian al hombre, odian la imagen masculina, eh, son feministas, transfeministas, que todavía la verdad no entiendo qué significa ser transfeminista. Porque tú vas a ver, una persona trans va a una marcha feminista, un hombre trans como yo, va a una marcha feminista, te putean y te sacan y te echan porque eres un hombre, porque rechazas tu feminidad. Después, si vas una chica trans a una marcha feminista, la echan porque es un hombre con falda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos que ver los trans con el feminismo? No tenemos nada que ver con el feminismo, no luchamos por las mismas cosas, no estamos no buscamos lo mismo. O sea, luchar igual como que no me gusta usar mucho esa palabra porque es como Sí, que, tiene otra carga, sí. claro, pero he hecho mi vida durante 16 años para ser un hombre en la sociedad, que es pasar de que me traten de ella o de señorita a él y caballero o joven, gracias. O sea, he luchado tanto por este reconocimiento, tanto social como de yo mirarme al espejo, porque yo cuando dije yo quiero ser hombre, yo me siento hombre, yo me imaginaba en ese imaginario súper super niño, súper super fantasioso, hacía lo Goku, fuerte, valiente, eh, musculoso y que protegía al Datier, que protege a los indefensos, protege a los niños, protege a la mujer, y así, o sea, uno se imagina eso del hombre, esa es la imagen que al menos yo tengo de un hombre. Y eso es lo que yo quiero ser y eso es lo que yo quiero representar, quiero ser como ese defensor, esa persona que ayuda, que protege, pero, y de un momento a otro me dicen, no, es que la deconstrucción del hombre, la deconstrucción del macho, es que eso es ser un macho opresor. Yo no estoy oprimiendo a nadie, yo estoy diciendo que quiero ayudar, que quiero proteger, porque ¿en qué parte cabe eso de que yo oprimo a alguien? Y te estás Sí, entrenando para eso. claro, estoy entrenando, me esfuerzo, trabajo, pucha, emprendo, genero trabajo, y así un montón de cosas, y como que de un minuto a otro, no, es que para, es que las personas trans impulsan el lenguaje inclusivo. O sea, me he esforzado durante 16 años de pasar de ella a él para que me traten de ella. Es como, yo no tengo una confusión en quién soy. Si bien existen personas que la tienen, ok, lo respeto, bacán. Vea usted cómo trabaja eso, o si a usted le gusta que lo traten así, bien, te lo respeto, no tengo ningún problema. Pero yo no voy a hablar de esa forma, porque yo me he esforzado mucho para ser él, para tener una imagen masculina como la que tengo, para tener barba. Soy un orgulloso de mi barba, me encanta mi barba. Odiaba que en el trabajo me hicieran afeitarme porque me encanta tener barba. Aparte es colorina, me veo bonito, no sé, me gusta. Entonces, ¿por qué el lobby, por qué las organizaciones se esfuerzan y trabajan tanto en la deconstrucción de la masculinidad? Si yo me estoy construyendo para ser masculino, me Sí, ha costado protector. mucho construirme y protector y fuerte, pero no,
el hombre protector, fuerte y masculino es un hombre opresor que quiere oprimir a la mujer. Yo no quiero oprimir a la mujer. Yo considero que la mujer es el ser más hermoso de este mundo. Yo adoro a las mujeres. Tengo muchas amigas, las quiero muchísimo. Para mí una mujer es como una mujer. O sea, es wow. O sea, la valentía de una mujer, la fuerza de una mujer, el tener hijos es como wow. ¿Y quién se lo aguanta eso? Yo no lo aguantaría. O sea, yo jamás me vi embarazado por lo mismo porque era como que no. O sea, no es mío, no nace de mí, pero lo valoro muchísimo en las mujeres que son capaces y tienen la fuerza de ser madres, porque es increíble. Y tienes que ser fuerte. Gracias por valorar lo mejor de la masculinidad, de la feminidad, que de hecho hay uno que te está diciendo que te envidia la barba. Es algo que intento hacer prevalecer mucho y no era no contaba con eso, pero te lo agradezco mucho. No tenemos mucho tiempo, así que te pido que contestes una pregunta que también vino en la fanpage y está aquí. Si me lo puedes decir en 1 minuto, máximo 2, te agradezco. La autora de Harry Potter, yo te voy a parar como árbitro. La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, cuando en una publicación hablaron de las personas que menstruan, ella dijo, eso no es una mujer, y la acusaron de transfobia. De hecho, hubo un montón de gente que se tapó los tatuajes, hubo una campaña horrible en su contra por decir algo tan científicamente demostrable. ¿Qué opinas frente a este activismo? A mí no me gusta. O sea, para mí no es transfobia. O sea, simplemente decir una realidad biológica, punto. No tiene, como le dije al principio, no me gusta que se desconozca la biología. La mujer es la que menstrua, la mujer es la que pare. Si nosotros como chicos trans lo podemos hacer es porque nacimos biológicamente mujeres. E intentar cambiar eso o cambiarle la palabra es simplemente para hacer sentir bien a alguien. Que ese alguien puede ser el lobby o puede ser alguien que lucra con eso, no sé. Pero para mí no es discriminación. Es lo mismo que dicen que si a una persona trans la rechazan porque, no sé, pues una lesbiana se mete con una chica y no sabía que era trans y la rechaza al momento de enterarse que es trans porque tiene miembro viril, dicen que eso es transfobia. Eso no es transfobia, es cosa de gustos. A la chica a la chica es lesbiana porque no le gusta estar con un miembro viril. Y está en todo su derecho a rechazarte si tú no fuiste capaz de decirle la verdad que eres pero una persona trans. Punto. O sea, creo que se sobreexagera la discriminación en situaciones en las que no las hay. Gracias. De hecho, eso estaba entre las preguntas y es importante que lo señales por otro tema, que también esto del transfeminismo, bueno, la ideología de género, el feminismo de género, no sé si nos va a dar el tiempo. De hecho, me están pidiendo que hagamos una próxima filmación, sí, porque nos quedan solo 10 minutos. Pero lo que mencionaste, ya te empecé a tutear. Si tú me quieres seguir tratando usted, a mí me siento una princesa. Bueno, eso que señalas es muy importante, porque precisamente sexualidad alude a los órganos sexuales. Una persona es homosexual porque se siente atraída a las personas de su mismo sexo. Entonces, tal como el ejemplo de las chicas lesbianas, pueden llegar a enamorarse, como que hablan también de heteroflexibles y qué sé yo, estas etapas experimentales que mencionas, pero si una persona tiene una preferencia, una orientación sexual, no significa que odie al otro, simplemente, y lo que dijiste de la transparencia me parece muy importante, porque la sexualidad no se limita solo a la atracción, es una cuestión de diálogo, es un intercambio, y es una forma de engaño también no transparentar tu identidad, y incluso eso es una falta de respeto, porque es algo tan importante, aunque entiendo también que puede ser no fácil para todos tener esa apertura, pero agradezco que lo digas. Así que veamos a qué pregunta le damos prioridad porque nos queda tiempo para uno. Y luego el mensaje de despedida. Bueno, dijiste que no estás segura del tema de la disforia de género, pero entonces pasamos eso por alto. Pero, a ver, vamos cómo combinamos dos preguntas. En teoría, la disforia de género es precisamente este fenómeno cerebral donde la persona, en su biología anatómica, digamos que hay cables cruzados, por decirlo en una forma técnica. Entonces, no hay una correlación o no hay una conexión entre la mente y el resto del cuerpo. Hay una desconexión ahí que dice, sé que veo niña, pero yo siento niño. Pero grandes organizaciones internacionales han dicho que no hay tal
Y a mí me preocupa, y quisiera saber tu perspectiva, en qué punto la negación de la biología es contraproducente, tanto para quienes niegan la realidad de los trans, en cuanto que es muy rígido, digamos, y en cuanto a quienes dicen es todo una construcción social, nadie es hombre ni mujer. Entonces, ¿cómo esto más bien obstruye la comprensión de estos fenómenos? Y te voy a hacer un combo 2 por 1 por el tema de tiempo. Y de paso presento a quienes no conozcan a Blair White, luego me preguntan bien cómo se Ujú. escribe, que es una persona trans que nació varón y se identifica mujer, se puso senos, todo, pero no se quiere amputar el pene. Precisamente, sobre todo por los testículos, por el elevado grado de suicidios que existen en las personas trans y cómo al no producir hormonas naturalmente teme esa predisposición al suicidio y que Ujú. es matemáticamente demostrable y cómo, vinculado a lo anterior, ¿no? La importancia de la decisión de la cirugía en la zona sexual y la importancia de la aceptación y comprensión de la biología justamente para entender mejor a las personas trans y cómo y cuánto la ideología de género, el lobby LGBT, el feminismo de género y ni se diga el transfeminismo hacen más daño que bien. Ya, a ver, voy a Todo intentar tuyo. responder todo eso. Eh, Ah, ¿cómo para mí, ves? para mí, cualquier persona que viva de eso, por ejemplo, en este caso el lobby LGBT, vivir del victimismo, vivir de que existan personas que no sepan qué hacer con su vida, que no sepan si son hombres, mujeres, o si transicionar o no, transicionó un rato y después dejó de transicionar. Si una persona vive de eso y gana dinero a través de eso, esa persona no va a buscar el bien tuyo, va a buscar el bien personal. Así de sencillo, en ese sentido con respecto al lobby. Entonces, si una persona así, lo único que abandera es que el género es una construcción social, que el género es esto, que el género es todo otro, desconociendo la biología, es porque algún provecho está sacando de eso, de alguna u otra forma. Es así, yo lo veo así. El, el desconocer la biología te va a generar siempre un conflicto contigo mismo. Yo creo eso y siento eso y me he dado cuenta que es así. O sea, la biología es súper importante porque cumple su función y cumple su función en tu bienestar. Si alguien te quiere generar constantemente un conflicto entre tu biología y lo que tú sientes que eres, es porque necesita ese conflicto. Pero en cambio, si una persona busca el, la comprensión de la biología y la comprensión de lo que tú sientes y en base a eso trabajar para que puedas tener una mejor vida y puedas tener una vida más sana mentalmente y físicamente también, esa persona sí efectivamente se está preocupando por ti. O sea, ese es un poco la diferencia que yo creo que hay y es súper importante, porque en el sentido de que, por ejemplo, yo me voy a tener que inyectar toda la vida testosterona porque yo me saqué el útero y los ovarios. Pero si yo no me hubiese sacado los ovarios, probablemente hubiese podido en algún punto poder decir, sabes que no me quiero inyectar más. Y me quedo así tal cual estoy. Y eso quizás hubiese sido lo mejor y lo más sano para no provocar mucho más estragos en mi cuerpo. Pero no importa, ya lo hice. Pero yo por eso pregono que no, intentemos evitar ciertas cosas y intentemos la aceptación personal. Y la aceptación personal solo tú, no imponiéndole a tu familia, no imponiéndole a los demás. Si bien yo estoy seguro que si una persona trans se trata a modo personal, se trata psicológicamente, no para irse para atrás, no para echarse para atrás, porque lamentablemente la gente cae mucho en eso, en decirte, es que te vas a ir a un tratamiento para que no transiciones. No, no hay que juzgar eso, eso es de la persona verá si decide transicionar o no decide transicionar, pero por último que esté tranquilo y feliz con quien ya es en ese momento. Y si decide transicionar, que transicione tranquilamente y que lleve un acompañamiento y que sin forzar absolutamente nada. Y yo creo que en ese entendimiento va a ayudar mucho a que muchas personas trans no necesiten forzarse a las operaciones ni a nada, porque ya va a haber al menos un círculo que va a comprender su situación y lo va a tratar desde el amor a la persona. O sea, al menos así creo yo un poco lo que se podría hacer. O sea, por ejemplo, con los niños y los adolescentes trans, tratarlos con su género, dejarlos.
que se sientan cómodos con un género, pero no intervenirlos, pero sí respetarles su identidad. Respetemos su identidad, tratémoslos como tal, generemos un ambiente en el cual se sienta bien, pero sin que desconozca cuál es la realidad social y la realidad personal, para que así vaya tomando decisiones acorde a lo que sienta correcto para sí mismo o sí misma. O sea, al menos creo que es lo que... No, está bien. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, finalmente, si te gustaría dar un mensaje a los adolescentes para que vivan plenamente su sexualidad cuando tengan la madurez mental y física y no se dejen guiar por esa bomba de hormonas y la presión social, porque tristemente, como dijimos, con esto de los deconstruidos, realmente más en el caso del hombre, bueno, no sé, esto de la negación de la masculinidad o de esta nueva creación de la masculinidad y lo mismo mediante el feminismo de cómo creen que deben ser las mujeres. Si quieres dar un mensaje a los más jóvenes y también a los padres que pueden estar en este tema que, o sea, ¿por qué es tan importante esperar una mayoría de edad? Y siempre combinando esto que hablamos, ¿no? Combinar sensatez y sensibilidad, o sea, no desentenderse Uh de la lógica biológica -huh. ni de las particularidades sentimentales de cada cual. Lo dijiste casi, pero por si quieres agregar algo más. No, claro, casi lo dije, pero Sí, que, bueno, eh, principalmente lo que había dicho, o sea, actuemos desde el amor, actuemos desde el cariño, desde el afecto hacia la persona y no, no desde el castigo, desde el qué dirán. A mí no me importa lo que diga la sociedad, a mí no me interesa lo que diga la sociedad, a mí me interesa lo que yo siento y creo de mi persona. Mi familia, mis amigos me quieren por quien yo soy como persona, no por quien aparento ser. Entonces, en ese aparentar, si la sociedad, si tú como joven, niño o como quieras, te gustan cosas que según la sociedad no son acorde a tu sexualidad, no importa. Eso es lo que te hace feliz a ti. Hazlo, pero hazlo sin pensar en que necesitas hormonarte, necesitas operarte, no necesitas nada. En ese momento necesitas ser feliz. Y en ese momento vas a ser feliz con lo que tienes. No necesitas hacerte nada más. y sobre todo llegar a un desarrollo pleno de tus facultades. Es algo muy Exacto, importante que no somos conscientes. 18 es la mayoría legal, pero la formación del cerebro termina a los 21. claro. Por eso, o sea, es súper importante poder desarrollarte completamente, porque así ante cualquier circunstancia, no estoy hablando de arrepentimiento, sino que circunstancia en que quieras viajar, quieras salir, quieras realizarte a nivel personal o lo que sea, no vas a necesitar atarte a un tratamiento, ni atarte a nada, ni atarte a un país, ni atarte absolutamente a nada. Vas a tener la plena libertad absoluta de poder irte a donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, porque tu biología, tu cuerpo te va a respaldar. Entonces, si empiezas a hacer cosas antes que dañen ese desarrollo, no vas a tener ese respaldo y no vas a tener esa libertad. Tu cuerpo te va a dar toda la libertad que tú quieras mientras tú mismo aceptes, quieras, ames y respetes tu cuerpo. Muy importante, gracias. Eso del tema de poder viajar es algo que nunca había considerado y gracias por señalarlo, gracias por tu combinación tan generosa de datos y de sensibilidad y empatía, algo muy importante y que enhorabuena hemos podido conciliar entre ambos y se dio este diálogo. Están pidiendo que se repita, así que si todavía quieres, podemos completar lo que quedó pendiente. Ya mismo se Uh nos va a -huh. cortar, así que mejor terminarlo antes que nos quite Instagram la facultad. Si quieres agregar algo más, hable ahora o calle para siempre. No, de hecho, muchísimas gracias por el live, porque así me permite también que gente que me sigue, quitar un poco este estigma de que las personas que tienen como tu forma de pensar o su forma de pensar, disculpa el tuteo, eh, son personas que también nos pueden comprender, no nos odian, simplemente muchas veces no tienen toda la información o tienen este estigma del lobby que somos como que somos personas que queremos imponer algo, cuando no es así, no es que queramos imponer nada. Solamente, y al menos por mi parte, yo solamente pido respeto, nada más. Entonces, de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado con usted y eso. No, al contrario, muchas gracias. El gusto ha sido mío y estoy gratamente
no diría sorprendida, sino también acorde a lo que me dijo en la fanpage. Súper, súper lindo todo lo que dijeron, salvo una persona, dos personas que tienen conflictos personales conmigo. Pero no hay mal que por bien no venga, porque precisamente increparon mi silencio frente al Código de la Salud y que cómo iba a hablar con una persona trans, y al contrario, ha sido muy constructivo precisamente porque una de las mayores preocupaciones en el Código de la Niñez y en el Código de la Salud es la normalización de la niñez trans y el hecho que se llame derecho a hormonizar a estos niños y el impacto que tiene en su desarrollo físico, emocional. Y reitero lo que se dijo anteriormente, yo misma, varias de las chicas de aquí están diciendo que vivieron esas etapas, a usted mismo le pasó en su momento, o sea, son etapas. Y puede ser que esa etapa llegue a una concreción, como puede que no. Y gracias por dar el ejemplo de las personas que destransicionaron, no sé si es de o des. Y De justamente transición. entender que una cosa es la sexualidad en los adultos, por eso es tan importante, y no es solo la cuestión trans, es el sexo en sí, justamente porque el sexo conlleva a la reproducción y a la creación de nuevas personas, y por eso es tan importante que se dé en un contexto de madurez, no solo física, sino emocional, y parte de ser trans es eso también. Entonces, esto de desvincular a las personas, de desvincular a los procesos, de desentender biología y psicología, todo esto es una confusión tan grande, y gracias también por la oportunidad de ver que gentecitas como yo o mis afines no tienen ese estereotipo que muchos creen, y gente como usted tampoco. Entonces, justamente es lo importante de dividir el individuo del lobby, de la persona, de una corriente o lo que fuere. Entonces, súper importante, y gracias por un testimonio tan humano. Y justo esto dijeron que eres una persona maravillosa. Porque al fin de Gracias. cuentas, eso es lo que importa, ser una buena persona. O sea, nuestro aspecto Ujú, de hecho, le están diciendo, esta charla dio más razones para estar en contra del Código de la Salud, precisamente por la normalización de este fenómeno y la perversión, perdón que diga la palabra, de ujú, imponer esta agenda en plena pandemia. O sea, tenemos los hospitales colapsados y priorizar tratar a niños para estos fines es, es, es indignante. Y no digo que otros temas aborda, que son aún más frustrantes que eso, pero realmente gracias por ser parte de este diálogo, gracias por combinar tan importante algo que yo siempre resalto, empatizar y cohesionar sensibilidad y sensatez. Así que más que bienvenida las veces que quiera a este canal. Quedaron un par de preguntas pendientes. Están diciendo qué ujú. país es. El país es Ecuador, donde Nael estuvo hace unos años y gracias a eso pudo darnos el testimonio de la importancia o mejor dicho, del impedimento que puede ser el tratamiento hormonal, porque te confina, incluso te condena a estar en un mismo país. Y eso para los Ujú. jóvenes, que viajar es tan importante para ampliar nuestros horizontes, conocer el mundo, y si no puedo porque necesito mi tratamiento. Entonces, bueno, considera todo eso. Ya Instagram nos va a cortar el live. Gracias nuevamente. Un abrazo súper fuerte. Gracias por su valentía, por su apertura y por esa forma tan aguda y precisa de transmitir las ideas. Así que un abrazo fuerte. Un abrazo, bye bye. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.